Bueno, buenos días a todos y a todas, estimados estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales y de las demás carreras que nos acompañan esta mañana. Presentamos a los miembros de la mesa principal de esta mañana, el licenciado Carlos Turcios, secretario ejecutivo de la Casa Morazán, ¿verdad? Ojalá que ustedes sepan dónde está ubicada y que además de eso algún día hayan visitado esa Casa Morazán. Saludamos a nuestra vicedecana, la profesora Karen Amador, que nos acompaña también esta mañana, profesores de la carrera de Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales y algunos invitados especiales que tenemos esta mañana. El tema que vamos a tratar este día, ¿verdad?, es la guerra civil morazánica o morazanista que dio inicio en 1826 con la agresión por parte, ¿verdad?, del gobierno federal que envió a Justo Mía a Honduras con objetivos bien claros, ¿verdad?, de derrocar a a Dionisio de Herrera y a su gobierno, ¿verdad?, y luego también proceder a hacer lo mismo con los gobiernos de El Salvador, ¿verdad?, y del propio Guatemala. En ese sentido, entonces, ¿verdad?, esta guerra civil que va a culminar con la entrada triunfal de Morazán en 1829 a la ciudad de Guatemala, ¿verdad?, una entrada que nos ha dejado a nosotros muchas lecciones. La primera lección es que Morazán, ¿verdad?, no se apropió del gobierno dictatorialmente, no se adueñó del gobierno federal, ni mucho menos del gobierno de Guatemala, sino que optó por conformar una junta para que convocara, ¿verdad?, unas elecciones en las cuales él va a participar, ¿verdad?, como candidato, va a ganar las elecciones frente a un oponente que era José Cecilio del Valle, ¿verdad?, y finalmente pues él es electo democráticamente presidente de la Federación Centroamericana, ¿verdad?, para fungir como tal hasta su salida en 1840, después de haber cumplido un periodo y medio más o menos de gobierno, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, solo quería ubicarlos más o menos, ¿verdad?, en ese tiempo. Recordemos que Morazán, después de la salida de Guatemala, pues, ¿verdad?, va a tener una salida pues, a América del Sur para regresar a Costa Rica y ser fusilado en 1842. El profesor Carlos Turcios es, además de secretario ejecutivo de la Casa Morazán, un amigo de esta universidad. Tenemos firmado un convenio con la Casa Morazán, ¿verdad?, de una relación recíproca. Nosotros utilizamos mucho, ¿verdad?, toda la documentación y la sabiduría que don Carlos tiene en la Casa Morazán para atender a los estudiantes y profesores también de esta universidad, con el fin de fortalecer, ¿verdad?, esa imagen de Francisco Morazán, no solamente la actividad militar como nosotros conocemos, sino su vida civil y su vida también como gobernante. Así es de que bienvenidos todos y todas, ¿verdad? Esta mañana esta universidad, ¿verdad?, rinde un homenaje más a Francisco Morazán y no vamos a hacer muy largas estas palabras de bienvenida, ¿verdad?, sino que vamos inmediatamente a ceder la palabra a don Carlos Turcios, ¿verdad?, para que, entonces al profesor Oscar Zelaya, ¿verdad?, que es el que está encargado de esta sala Morazán, ¿verdad?, y él nos va a iniciar este conversatorio sobre la Guerra Civil 1826-1829. Gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Lo que yo voy a hacer el título es una mirada a la Centroamérica independiente durante sus primeras 3 décadas.
para darles una contextualización. La educación proporciona las luces, destruye los errores y prepara el triunfo de la razón y de la libertad. La sencilla educación popular es el alma de los pueblos libres. José Francisco Morazán Quesada. Durante las primeras décadas del siglo XIX, cuando las antiguas provincias españolas en América proclamaban y concretizaban sus independencias del Imperio Español, comenzará la difícil tarea del proceso histórico de la construcción nacional. Es precisamente en esos momentos donde se inicia la búsqueda de la captación de la inversión extranjera, la vinculación a los mercados europeos, el ordenamiento administrativo, la conformación de instituciones de gobierno, la cohesión política y social interior, así como la defensa de la recién conquistada soberanía. Estos eran los retos que asumieron las nacientes entidades que aspiraban a convertirse en modelos modernos de Estado y que dentro de la historiografía latinoamericana se le ha denominado como la larga espera y el comienzo del neocolonialismo. Al introducirnos al ínterin de las independencias centroamericanas, nos encontramos prontamente con el surgimiento de tendencias políticas, conocidas tradicionalmente como los conservadores llamados cacos, o sea, ladrones. Quisiera decir que los conservadores no son los nacionalistas actuales, ¿verdad? Para no confundirnos históricamente. Pienso que eran mejores. Y los liberales, conocidos como gasistas, que tampoco los liberales del siglo XIX eran revolucionarios, no como los actuales. Ahora todos son neoliberales. Yo los considero, para la época, liberales moderados, liberales conservadores o liberales radicales, que surgieron de las élites oligárquicas que habían impulsado el proceso de las independencias. Punto de partida para el inmediato y futuro porvenir entre las desavenencias y conflictos armados que envolvieron a la América Central desde 1826 a 1839. Tomando como eje central ese tiempo cronológico puntual como referencia para la exposición del día de hoy, ya que el proceso de los conflictos continuaron a posteriori, convirtiendo a la América Central en un espacio geográfico de anarquía y caudillismo. Para comprender lo anteriormente expresado, nos interesa dividir la presente exposición en 5 momentos. Primer momento, la independencia política de la América Central, 1821. Segundo momento, el conflicto interno, la anexión a México o Guatemala, 1822. Y la desanexión a México, 1823. Tercer momento, la Federación Centroamericana durante sus primeros 20 años. Cuarto momento, los inicios de la Revolución Morazánica, 1826-1829. Y quinto momento, etapas graduales de la Revolución de 1829. Comenzamos con el primer momento, la independencia política de la América Central, 1821. Las independencias proclamadas por las élites oligárquicas se encontraron con una disyuntiva muy puntual y resquemores manifestados a través de encontradas reacciones y dudas de convertir a Guatemala en una república soberana. E inclusive muchos centroamericanos sospechaban que el antiguo reino de Guatemala o Capitanía General fuera el más adecuado por las siguientes razones. Existía una pobre economía, pésimas comunicaciones, escasa población, débil espíritu público y moralidad ciudadana, y pocos recursos para la defensa del espacio geográfico. Lo cierto es que un 15 de septiembre de 1821 se proclamó la independencia de la ciudad de Guatemala. Muy pocos creían que las provincias centroamericanas podrían ser capaces de construir un Estado independiente,
pero la independencia se produjo. Una independencia encabezada por un grupo social no militar, a diferencia de México y América del Sur. Los principales movimientos se produjeron en San Salvador, León y Granada entre 1811 y 1812. Son los movimientos que se conocen como preindependentistas. Fue en estos años, posteriormente, 1820, 1821, que aparecieron ardientes y profundas discusiones a través de dos periódicos. El Amigo de la Patria, donde se promulgaba por el proyecto de una nación dirigido por José Cecilio del Valle, un intelectual orgánico, y el Editor Constitucional o el Genio de la Libertad, conducido por Pedro Molina, el que proclamaba por una ruptura sin dilación y la independencia. Ambos representaban el pensamiento de la élite criolla. Los acontecimientos se aceleraron en la Capitanía General de Guatemala cuando el 13 de septiembre llegan las noticias que México ha proclamado su independencia, así como la anexión de Chiapas a ese territorio. Lo apresurado de los hechos permite que se convoque a una reunión de los miembros del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, representados por las corporaciones, el clero y los funcionarios civiles y militares, el 15 de septiembre, donde se declaró la independencia de la ciudad de Guatemala de España. Al final, en Centroamérica no hubo una guerra de independencia. Afloraron los antiguos conflictos, nuevos resentimientos contra los comerciantes guatemaltecos, desarrollándose un antagonismo de los criollos contra los peninsulares. Segundo momento, el conflicto interno, la anexión a México o Guatemala, 1822, y la desanexión a México, 1823. Cuando se produce la ruptura, los que asumieron el rol de dirigentes de la independencia se encontraron con la disyuntiva a quién unirse, en la dirección de formar un solo Estado, uniéndose a México o a Guatemala, o ser independientes, donde cada quien surgiría su camino en su proceso de conformar su propio Estado y deslindar sus respectivos territorios. Lo que procedió por la fuerza fue la anexión a México, y dicha acción de crear un solo imperio, el de Agustín Iturbide I, fue efímero, un fracaso de experimento que culminó el 1 de julio de 1823, pero que produjo un parteaguas en las élites oligárquicas de Centroamérica. Por lo que los dirigentes centroamericanos optaron por formar una república independiente. La anexión a México tuvo sus propósitos en base a un planteamiento geopolítico, donde la riqueza y población quedarían bajo el imperio. La polémica interna de las élites oligárquicas de anexión pasará por una serie de contradicciones y en un contexto de fuertes divisiones internas que desembocarán tarde o temprano en la guerra civil. De aquí en adelante resurgirán el fraccionalismo, el providencialismo, la providencia, el regionalismo, el localismo, acompañado del acomodamiento de las redes familiares y sus aliados de antaño, dándose como el quehacer en el ambiente centroamericano. No se dio o existió en la naciente república la suficiente fuerza capaz de vencer la resistencia de las élites. Las élites estaban más interesadas en sus respectivos estados, lo que impidió que se formara un gobierno central y por ende el propio proyecto nacional centroamericano. Una vez desintegrada la anexión a México, se proclamó en 1824 las Provincias Unidas de la América Central. La idea que circuló e inmediatamente y con bastante énfasis fue la de convencer a los países vecinos y a las potencias extranjeras que el antiguo reino de Guatemala sí contaba con recursos, población e inteligencia suficiente para poder subsistir como entidad soberana.
Tercer momento, la Federación Centroamericana durante los primeros 20 años. La Federación Centroamericana legalmente surgió tutelada bajo la Constitución de 1824. Ya se había expresado que las contradicciones y la situación de separatismo habían nacido con las independencias, y no solamente latente, sino que en la práctica lo que indujo a situaciones desfavorables entre los países vecinos y las potencias extranjeras. El Istmo Centroamericano se balcanizó, presenta y presentará, estoy hablando de pasado, presente y futuro, porque así es, un espacio geopolítico estratégico, especialmente para la construcción de una vía de comunicación interoceánica, que era el afán en el siglo XIX, que llamó la atención de los norteamericanos y europeos. Por ejemplo, la Gran Bretaña tenía a Belice como factoría o enclave en el Golfo de Honduras. Además hay que recordar que los ingleses lograron establecerse en algunos puntos estratégicos en el Mar Caribe, así como su presencia en la Mosquitia y en las islas de la Bahía, y los ojos puestos en el Gran Lago de Nicaragua, en Granada, e inclusive a tal grado que Su Majestad Británica jamás reconoció de manera oficial la República Federal. También México se hizo de Chiapas y el Soconusco, y Colombia albergó intereses sobre el Istmo. Los Estados Unidos de Norteamérica, aunque tardíamente manifestaron sus intereses por una vía interoceánica, realizando algunos contactos entre 1825 y 1835, pero sus acciones fueron más prioritarias hacia 1849, tras arrebatarle y conquistar el septentrión mexicano, o sea, todos los territorios que los Estados Unidos de Norteamérica arrebató a México. Pero algo llamó la atención de las élites oligárquicas sobre los Estados Unidos de Norteamérica, el primer estado moderno del continente, y fue su modelo de gobierno federal, que impactó en los liberales. Buscaron también cómo esta nación podría convertirse en un garante e intermediario ante los demás estados y potencias extranjeras. Mientras tanto, la guerra civil se produjo en septiembre de 1826. Prolongándose por 4 años. El conflicto provocó y generó elevados gastos que literalmente vaciaron las arcas de la Federación, por lo que el gobierno procedió a imponer empréstitos forzosos. Estos empréstitos no solamente fueron impuestos a los centroamericanos, sino también a los ingleses, quienes se vieron obligados a contribuir, tomándose como un acto de revancha por el no reconocimiento diplomático de la Gran Bretaña a la Federación Centroamericana. Cuarto momento, los inicios de la Revolución Morazánica, 1826-1829. El jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera, fue electo el 25 de septiembre de 1825. Herrera fue sobrino de José Cecilio del Valle. Además, Herrera nombró a su primo político Francisco Morazán, secretario general del gobierno. La administración de Herrera se ha considerado como progresista. Procuró organizar las rentas, las milicias y la administración de justicia. Fomentó la agricultura y la inmigración. Mientras tanto, el presidente de la Federación hacia 1826 fue José Manuel Arce, quien al final representó los intereses políticos de la aristocracia guatemalteca, o sea, los conservadores. El pretexto para iniciar la guerra civil fue mediante el envío al Estado de Honduras de una fuerza federal encabezada por el hondureño José Justo Milla, que precisamente era el vicepresidente del Estado de Honduras, quien en abril de 1827 sitió la ciudad de Comayagua, saqueándola e incendiándola. Mientras tanto, Herrera fue capturado y trasladado a la ciudad de Guatemala. Aquí aparece la figura de José Francisco Morazán Quesada y otros partidarios, quienes se dirigieron a Tegucigalpa desde Comayagua y retornaron a la misma, y especialmente en la hacienda de la Maradiaga se produce el enfrentamiento armado, dándose el repliegue de los seguidores de Herrera. Las acciones
que procedieron posteriormente marcaron el camino hacia la revolución morazanista del 13 de abril de 1829. Precisamente este jueves 13 de abril, ¿verdad?, va a haber también otro conversatorio, pero el 15 de abril de 1829, ¿verdad?, este 15 de abril se van a cumplir 190 años de dicha efeméride. Etapas graduales de la revolución, el quinto momento. Se inició con el sitio de la ciudad de Comayagua, la victoria impecable del 11 de noviembre de 1827 que impulsó a la palestra político-militar a Morazán en la batalla de la Trinidad, donde se expulsó a las milicias federales invasoras del territorio hondureño. La segunda etapa revolucionaria fue la liberación del Estado de El Salvador, los enfrentamientos armados en Hualcho y San Antonio, donde las milicias federales fueron derrotadas y obligadas a regresar a Guatemala. La tercera etapa fue la toma de la ciudad de Guatemala por el ejército aliado protector de la ley, integrado por salvadoreños y hondureños el 13 de abril de 1829. Habiendo ubicado textualmente los acontecimientos anteriormente expresados, daremos paso al compañero Carlos Turcios, ¿verdad?, para que él nos hable en detalle sobre la revolución morazanista de 1829. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, buenos días. Licenciado Salvador, doctor Maradiaga, doctor Zelaya, licenciado Esponda. Muy importante el recorrido histórico del doctor Zelaya. Nos ha motivado. Es importante esto, porque hablamos un poquito de la historia. Lo que queremos es que la juventud hondureña reaccione. Es el último sueño de Morazán. Ustedes son el último sueño de Morazán. Morazán tenía un sueño y una novia. Su novia era Centroamérica. Y antes de partir al jardín de los elegidos dijo: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Ojo, exhorto, demando de la juventud, que es la llamada a dar vida a este país que dejo con mucho pesar, a que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado en el desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Esas palabras están vigentes y nosotros hablamos de historia con el ánimo de saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Ya nosotros posiblemente ya no le vamos a dar mucho a la patria, pero ustedes son nuestra esperanza. Y entonces no queremos que nos convirtamos en aquellos que todos los días van a la iglesia y salen peor. Tenemos que hacer crecer esta semilla. Recordemos, estoy diciendo esto para justificar la presencia de los catedráticos acá y nosotros. Recordemos que nosotros necesitamos limpiarle la cara a la patria. La patria es un altar, hay varios altares. Yo puedo identificar varios altares, pero la patria es un altar. Pero todos los días algunos le tiran lodo u otras cosas al altar de la patria. No importa, nosotros tenemos la obligación de limpiar ese altar. Ojo, jóvenes, en el plano internacional Honduras solo se conoce por tres cosas. Hay países que están estigmatizados. Si yo, por ejemplo, les pregunto, les menciono a Argentina, ustedes inmediatamente identifican a Argentina con una cosa. México, El Salvador, por ejemplo, allá, cuando hablamos de Grecia, ¿ustedes en qué piensan? ¿En qué, doctor? En filosofía y matemáticas. En filosofía y matemáticas. Si pensamos en Egipto, ¿en qué pensamos? ¿Qué viene a nuestra mente? Los faraones. Los faraones o las pirámides, ¿verdad?
Si hablamos de Argentina, ¿en qué piensan? ¿En qué? En las papas. En Messi. ¿Y en Brasil? En la samba, ¿verdad? ¿En qué? En Brasil. Carnaval, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que los países están estigmatizados por algo. Pero si pensamos en Honduras, si alguien piensa en Colombia, ¿verdad que ya no es lo mismo? Entonces, Honduras también está estigmatizada. Nuestro país en el plano internacional se menciona por tres cosas: por la violencia, por el narcotráfico y por la corrupción, por aquella movida espantosa en la cual somos campeones mundiales invictos. Por favor, no nos debemos sentir orgullosos de eso. Y a muchos les molesta que digamos esto, pero estamos hablando con jóvenes universitarios. Y no estamos aquí diciendo que estos, los otros, todos somos responsables. Pero necesitamos cambiarle el rostro a la patria. Y lo vamos a hacer simplemente con nuestras acciones y valiosas ejecutorias. Honduras no es lo que es. Honduras ha sido el primer país de Centroamérica porque los países adquieren su virilidad a través de las acciones de sus mejores hijos. Y Honduras le ha dado a Centroamérica los mejores hombres y mujeres de la historia. Ellos los acaban de mencionar, el doctor Mariaga y el doctor Zelaya. Honduras le ha dado los dos mejores talentos a Centroamérica. El sabio José del Valle, nadie ha llegado más lejos que él. Y Francisco Morazán es el hombre, el centroamericano más grande de todos los tiempos, entre los vivos y los muertos. Y no lo decimos nosotros como un patriotismo local, lo dicen otros. Lo que sucede es que los hondureños somos los peores enemigos de Honduras, somos ingratos. Dicen que el producto más importante que generamos los hondureños es la ingratitud. Somos ingratos incluso con nuestra patria. Entonces, tenemos tres héroes y tres próceres. ¿Qué es un héroe? Es aquella persona que da su vida por la patria. Tenemos a Lempira, a Morazán y a Cabañas. En ese orden, Lempira, Morazán y Cabañas. Ellos dieron su vida por la patria. Para que alguien sonría, otro tiene que llorar. Para que ustedes sean felices, alguien tiene que haber sufrido antes. Las cosas no son gratis en la vida. Eso de gratis, tal vez solo en las telenovelas o en las películas pasa. Los finales felices los tenemos que hacer nosotros, todos los días, paso a paso. Pasos de elefante, lentos pero seguros. Los próceres son aquellos hombres que a través de sus acciones y valiosas ejecutorias le han dado prestigio a la patria. Tenemos solo tres: Valle, Dionisio Herrera y el Padre Reyes. Esos hombres nacieron casi al mismo tiempo. Ojo, ¿qué ha pasado en Honduras? Parece que vamos en una patineta en picada. No nos podemos recuperar. Estamos a tiempo, la decisión es de ustedes. No defraudemos ese sueño de Morazán. Yo espero, ¿verdad?, que de acá nos redimamos. Estamos a tiempo. Imagínense que contamos con ustedes que se van a quedar en este país, que vamos a disfrutarlo, que vamos a andar gastando esas calles polvorientas de Honduras. Hay otros que no les importa Honduras, que estudian de inmediato en otros idiomas y que incluso suplantan a nuestros héroes por otros que celebran el 4 de julio, el Halloween y otras cosas, ¿verdad? Y que incluso, ¿verdad?, están atrapados por la piratería moderna, que es el consumismo, y que están desesperados por irse a perfeccionar su dentellada, y regresan, pero cuando ellos se van, nos dejan así dormidos, nos dejan adormecidos, nos dejan con esa música tonta, ¿verdad?, que ofende la dignidad de nuestras mujeres, nos dejan con 10 telenovelas estúpidas, ¿verdad?, nos dejan con un problema diario, un problema que va sustituyendo al otro, porque es cada día como una famosa bola de nieve.
Y así nos dejan mareados y regresan y nos encuentran mareados. Y entonces ellos asumen el liderazgo del país y se convierten en presidentes, en ministros, en embajadores y todo lo demás. Pero la culpa es de nosotros porque no supimos captar ese mensaje. Caímos en esa trampa. ¿Qué pasa con la juventud hondureña? No es culpa de la juventud hondureña, es culpa de este miserable sistema educativo, ¿verdad? Crítico en valores. La mejor escuela dicen que es la casa. La mejor iglesia es la casa. La primera escuela es la casa. La primera iglesia es la casa. Nuestros maestros, nuestros catedráticos no pueden hacer milagros. Ellos nos enseñan, nos ilustran, pero los valores, lo que adquirimos en la casa, es lo que nos va a definir como personas. Entonces, si nosotros, los padres, no hablamos con nuestros hijos, entonces otros van a hablar con nuestros hijos. Y no nos van a contar lo que nosotros queremos y no otras cosas. No crean que los estoy regañando, ¿verdad? Pues bien, jóvenes. El doctor Zelaya hizo un recorrido histórico hasta llegar a 1829. Quiero que partamos la historia. Vamos a regresar un poquito, doctor. Vamos a partir la historia con 1821. Es cierto, la independencia de Centroamérica se da, pero no crean, ¿verdad?, que fue un gran esfuerzo. No nos costó ni un 5. Y lo que poco cuesta, poco se aprecia. Recuerden que México luchó con sangre, sudor y lágrimas por su independencia y los 2 sacerdotes murieron, fueron fusilados. Bolívar libertó 5 naciones, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero ojo, no fue con confites, fue un gran sacrificio. San Martín, Argentina, el Perú también. Artigas en el Uruguay, Tiradentes en Brasil, fue el primer mártir de la independencia latinoamericana, fue desmembrado en 1796. El famoso Tiradentes, sacamuelas, le dicen Tiradentes porque él era odontólogo, saca dientes. Francisco Xavier da Silva Tiradentes. Y después la acción de Tiradentes la imita Toussaint Louverture, el líder negro de los haitianos. Ese país es el primer país de América Latina en independizarse. Nos da una gran lección Haití. Siempre los hondureños somos comparados con Haití y a veces nos sentimos así como un poco incómodos. Ojo, ese pueblo nos ha dado muchas lecciones. Fue el primer pueblo en emanciparse con dureza de los franceses. Al final, Toussaint Louverture fue asesinado en las mazmorras de París, pero libertó con su sangre a su pueblo. Y luego, ustedes saben, ¿verdad?, que se dan las otras danzas libertarias. Pero solo quedaban Centroamérica y Cuba. Y Centroamérica ya económicamente no correspondía a las expectativas de los españoles. Los españoles habían sido sometidos por Napoleón en 1808. Napoleón invadió España y eso permitió que los españoles, por estar entretenidos por Napoleón, descuidaran a la América Latina, a su joya. Entonces los latinoamericanos nos metimos, aprovechamos eso para los movimientos de independencia que mencionó el doctor Zelaya, con esas asonadas, con esos primeros gritos en las ciudades provincias que teníamos en esa época. Había provincias en todos los estados. En Honduras estaba Comayagua y Tegucigalpa. En Salvador, Sonsonate, San Salvador, Granada y León en Nicaragua, Cartago y San José en Costa Rica, y en Guatemala y Quetzaltenango. Entonces, se da la independencia, ojo, sin gastar un tiro, sin nada. Fue porque ya los españoles económicamente esto no les resultaba. Hicieron su drama y todo eso. Gabino Gaínza incluso se molesta porque Iturbide lanza una proclama en el Plan de Iguala en febrero de 1821. Eso, la proclama del Plan de Iguala de Iturbide, sacude los cimientos de los prohombres independentistas de Centroamérica. Habían notables centroamericanos, los discípulos de Fray Antonio Riel de Goicoechea.
Ese hombre que está agazapado y que los ticos incluso lo ignoran, debería ser el primer héroe de los costarricenses. Liendio Goicoechea nació en Cartago, era catedrático de la Pontificia Universidad de San Carlos y allí hablaba a sus discípulos de las ideas iluministas, de la Revolución Francesa, de las ideas de Montesquieu, de Rousseau, de Diderot, de Voltaire. Y eso era peligrosísimo en aquella época. Los curas, la iglesia dominada por la familia Ercinena, se molestaron porque ese hombre estaba perturbando a sus jóvenes. ¿Y quién eran los discípulos de Liendio Goicoechea? Valle, Herrera, Barrundia, Mariano Galvez, Pedro Molina, entre otros. Y estos hombres aprendieron la lección de Liendio Goicoechea y se preparan para la independencia. Pero volvamos al plan de Iguala. Iturbide lanza esa proclama ahí en las costas de Acapulco y en donde habla de las tres garantías: que se separa de España y de cualquier otra potencia, pero que va a respetar la religión católica y a su serenísima majestad. Eran aduladores como ahora, ¿verdad? A su serenísima majestad. Decían que ese hombre era sereno y tranquilo, ¿verdad? Y que era ungido de Dios y que era la personificación de Dios en la tierra, el rey. Había un culto terrible y utilizaban la iglesia como un buen pretexto. Pues bien, los centroamericanos cuando ven el plan de Iguala dicen: este es nuestro día. Y combinan a Gabino Gainza, un pobre hombre que había estado en Chile y que venía bien preparado para someter a estos provincianos centroamericanos. Siempre menospreciaban a Centroamérica. Pero ¿qué pasa? Se impuso el genio y combinaron a Gainza y lo sometieron y él aceptó la independencia a cambio de continuar en el poder. Vas a seguir vos manejando los hilos del poder. Y se da la independencia de Centroamérica un 15 de septiembre. Hubo algunas reacciones como doña Dolores Bedoya de Molina, la esposa de don Pedro Molina, que rescata el papel de la mujer centroamericana y se luce convocando al pueblo por si estos que estaban encerrados en el Palacio de Capitanes cedían. El papel de doña Dolores Bedoya fue muy importante. Se da la independencia y óigase bien, repito, lo que nada cuesta poco se aprecia. Si la independencia hubiese sido con sangre, dolor y lágrimas, posiblemente las cosas hubieran sido diferentes. Pero en los primeros días, ya en octubre, comienzan los coqueteos entre los poderosos de Guatemala con los mexicanos. Querían anexarse a México. Y luego en noviembre se dan los otros coqueteos hasta que hay una reunión grande el 28 de diciembre. Y ahí acuerdan la anexión de Centroamérica a México. Habían partidos a favor de México y otros en contra. En Honduras se dividió Comayagua a favor de México, porque en Comayagua había un hombre muy importante en la historia de Honduras y Centroamérica. Allá vivía el zorro de la política hondureña, Juan Lindo, Juan Nepomucemo Fernández Lindo y Zelaya. Había estudiado en México y le simpatizaba Iturbide, era afín a Iturbide, tenía cartas, según Medardo Mejía se carteaba mucho con Iturbide. Y acá en Tegucigalpa estaban los notables Morazán, Eusebio Ruiz y Dionisio de Herrera. Y ellos estaban a favor de que se continuara con la independencia de Guatemala, por el camino de Guatemala. Al final se impuso la decisión para irse por México. Y nos estamos adhiriendo a México el 5 de enero de 1822. Y ahí estuvimos. Y después se dice que Valle se opuso y otras cosas, pero al final lo vemos rumbo a México para servir de cualquier manera al efímero imperio de Iturbide. Bueno, después de lo de Iturbide, ese ensayo de Iturbide fracasó, le salió bien duro el López de Santana, ¿verdad? Y Santana, que jugó un papel muy importante en la vida de México, lo vamos a ver después, en 1850, cuando está peleando incluso contra los Estados Unidos para que no le quitaran esos territorios que Estados Unidos se llevó al final. Estamos hablando de que Estados Unidos se llevó, ¿verdad?, Texas, California, Nuevo México, Arkansas, Utah y Arizona. Esos eran territorios de México. Le llevó, oiga bien, la mitad del territorio de México se lo llevó a Estados Unidos.
en 1850. Pero los mexicanos, como el doctor Zelaya había dicho, estaban pagando lo que ellos habían hecho con Chiapas y Soconusco, porque también se robaron los territorios de Centroamérica. ¿Entienden? A veces, ¿verdad? No todo lo que uno siembra cosecha. Eso es un apotegma neofascista. Ojo, no todo lo que uno siembra, eso cosecha. ¿O cómo es? No todo lo que uno cosecha, siembra, algo así. Porque en la práctica ustedes han visto que ustedes dan amor y a veces reciben odio, ¿va? Otros, raras veces cuando uno cosecha papas, sí, siempre, cuando uno siembra papas, cosecha papas, pero en el mundo real, cuando uno da amor, a veces recibe odio también. No crean que todo el tiempo ese apotegma funciona. Pues bien, pues vamos a lo nuestro. Estamos un tiempito con los mexicanos. Esa anexión a México duró 22 meses, hasta que al fin, por la ley de gravedad política, no por otro pleito, no por la decisión de los centroamericanos, nos separamos definitivamente de México un 1 de julio de 1823. Y eso, doctor, hemos conocido que esa es la verdadera independencia de Centroamérica. Conmemoramos un 15 de septiembre porque obligamos a nuestros padres a que les compren buenos telas a estas hipotías para que anden enseñando las piernas y que abran más los ojos los viejos y los jóvenes el 15 de septiembre, viéndolas a ellas las partes bonitas que tienen. Y todo el mundo se motiva marchando y poniendo la tontera, pero no saben lo que estamos haciendo. Incluso no hay conciencia de sentimiento de patria. Andaba un periodista con 2 cartelones. Ese día, ese 15 de septiembre, andaba en uno a Cabañas, a Valle y a Herrera. Y en otro andaba a unos animalitos que la juventud escucha por ahí, llamados Lady Gaga, Maluma y otro, ¿verdad?, que se me escapa el nombre. Y les preguntaba él a la juventud, ¿quiénes son estos? Y no sabían, solamente recordaban el de la barba plateada. Este es el que sale en los billetes de a 10. Pero no sabían el nombre y mucho menos de los otros 2 hombres que habían luchado y habían dado la vida por la felicidad de Honduras. Y comienzan y le preguntaban después por nosotros, aquellos animalitos. Ah, rápido, Maluma, Lady Gaga, Daddy Yankee, Bambún, algo así, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Ojo, no es culpa de nuestra juventud, es culpa de este sistema educativo miserable que tenemos, ¿verdad? Pero ¿entienden cómo estamos? No sabíamos quiénes son los responsables de nuestra felicidad. Es terrible, es como que los hijos se olviden de los abuelos, de los bisabuelos o de sus padres. No es posible eso, que mientras duermen en una cama tranquila, mientras disfrutan del internet o del WhatsApp, se olviden que alguien ha sido responsable de eso. No deseamos ingratos como aquellos, ¿verdad?, que se convierten en un refrigerador de ingratos. Pues bien, se da la independencia absoluta de Centroamérica. Nos separamos de México y comenzamos a caminar por el camino tranquilo y solos. Y es como dice el doctor, ¿verdad?, que se forma la República Federal de Centroamérica. Los centroamericanos toman la decisión de formar la República Federal de Centroamérica. Ojo, pero lo que comienza mal podría terminar peor. Es así como Centroamérica abraza el federalismo, un terrible error histórico, porque fue una copia, se cree, de la Constitución Federal de los Estados Unidos. Alguien, ¿verdad?, Arce, que había vivido en Estados Unidos, que estaba allá, pensó, ¿verdad?, don Pedro Molina y otros, que el federalismo era propicio para Centroamérica y abrazan el federalismo. Y se dan elecciones en Centroamérica para presidentes de Centroamérica. Y entonces participa el sabio José del Valle, Manuel José Arce y otros. La elección, por voto popular, la gana el sabio Valle. Qué lástima que se están yendo, ¿verdad? Vamos a tener que terminar más rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta, ¿verdad?, que la elección presidencial la gana el sabio Valle. Ese es el primer presidente electo de Centroamérica. Ojo,
Por eso le vamos a decir el papel de los hondureños. Honduras le ha dado lo mejor a Centroamérica. El Sabio Valle gana la elección, pero el Congreso se reúne y conspira contra el Sabio Valle. Arce hace comunión con los conservadores, que eran mejores que estos, dice el doctor Zelaya, y entonces le roban la presidencia al Sabio Valle. Y en vez de nombrarlo a él, imponen a Manuel José Arce. El primer fraude electoral en Centroamérica se daba con la República Federal. Entonces, Arce es presidente de Centroamérica, pero estaba en desgracia con el partido que lo promocionó a él, el Partido Liberal Gasista. Le decían gasistas porque dicen que eran perros para el trago, ¿verdad? Gasista, gas de gas. Y como dicen los cacos, o también le decían serviles también, o centralistas o conservadores a nosotros. Serviles, ya se pueden imaginar por qué esa palabra tan despectiva es servil, ¿verdad? ¿Qué tipo más servil es eso, verdad? ¿Qué tipo más servil es estos? ¿Qué tipo más servil es aquellos? ¿Qué tipo más servil es nosotros? Entonces, ¿qué pasa? Comienzan los pleitos entre estos dos partidos políticos. Los cacos o serviles en contra de la República Federal, y los federalistas, unionistas, liberales, en el amplio sentido de la palabra, no liberales como los de ahora, querían la República Federal, la Centroamérica. Pues Arce quiere perpetuarse en el poder. El poder es una emoción inmensamente seductora, incluso más fuerte que el amor, ¿verdad? Entonces, el amor es poder. Entonces, comienza a tocar a los que le estorbaban y saca a Juan Barrundia como jefe de Estado de Guatemala, luego a Mariano Prado de El Salvador, y le tocaba el turno a Herrera en Honduras. Pero Herrera no era ningún tranquilo, no era ningún tipo suave. Era un hombre muy preparado, muy sagaz, y tenía a la par a su secretario general, el joven Francisco Morazán. Entonces llegan, comienza la conspiración. Dicen que las conspiraciones es como que a uno les tiren del monte, no las puede evitar. Mientras ustedes están acá, otros conspiran. Eso no lo pueden evitar. Lo único que hay que siempre luchar contra los malos. La lucha siempre es del bien contra el mal. Con los buenos hay que ser buenos, con los malos no hay que ser malos, sino que hay que ser puros. Porque si somos malos con ellos, nos vamos a volver más malos que ellos. Hay que ser duros, ¿verdad? Con el mal. Entonces, Arce quita a Juan Barrundia de Guatemala, a Prado de El Salvador y llega a Honduras. En Honduras encuentra a un peón, alguien que traiciona a su patria y a su jefe, Justo Milla, de Gracia, Lempira. Y Milla, que era el vicepresidente o vicejefe, está de acuerdo con Arce. Le dijo a Arce, mira, no seas papo, vos vas a ser el hombre, quitemos a este que estorba. Eso se da todos los días en nuestra tierra. Y entonces Milla creyó y pensó que eso era fácil y comienza a traicionar a su pueblo y se da lo que se llama la batalla de la Maradiaga y la toma y quema de Comayagua. Y en esa toma y quema de Comayagua era una pequeña ciudadita, de las casas del centro si eran de adobe y de ladrillo, pero las del alrededor eran de bajareque y de paja. No es esa gran metrópole de ahora. Y quema Comayagua y se siente orgulloso de haber quemado Comayagua, le da el parte a su jefe y aquel le dice felicidades. Y se llevan a Herrera preso a Guatemala y lo meten en la casa de Arce. Estaba en la casa preso. La cárcel, aunque sea de oro, pero siempre es cárcel, ¿verdad? Entonces en eso reacciona el joven Morazán. El joven Morazán se va a preparar un equipo de trabajo hacia allá, hacia Nicaragua y El Salvador. Pero en el camino alguien hizo un desastre, asesinaron a una persona impunemente y Morazán se decepciona de ese equipo y se regresa a Tegucigalpa a Comayagua bajo condiciones. Y le dan un salvoconducto, él se va a vivir a Ojojona y de Ojojona lo llevan preso hasta Tegucigalpa. En Tegucigalpa está y él busca la forma de cómo salir de ese problema. Y se inventa, ¿verdad? Con un alfiler se pincha las encías y comienza a sangrar. Y aquella gente pensó que es que tenía escorbuto, que estaba solando hacia y venía hacia acá, decía.
y lo llevan al médico, y en el camino se da la fuga del hombre. En ese camino llega a San Salvador, llega a San Miguel y prepara un equipo, después pasa a Nicaragua, así es sencillo, ¿verdad? Pero era más rápido en aquel tiempo, a pesar de que andaba en lomo de mula. En Nicaragua lo apoyan los leoneses, y de Nicaragua, El Salvador, convergen los texiguas, los sanmigueleños y los leoneses en Choluteca, y comienza a avanzar con esa fuerza hacia Tegucigalpa. Y un 10 de noviembre se estaciona en Sabana Grande. Ahí en Sabana Grande duerme. Se entera Milla, que estaba en Tegucigalpa, que Morazán está en Sabana Grande, y comienza a avanzar de Tegucigalpa para encontrarlo. Morazán se entera que aquel avanza, los dos tenían una buena comunicación, tenían, como que dice, informantes. Y avanza Milla de Tegucigalpa y Morazán de Sabana Grande, y el 11, como a las 9 de la mañana, el 11 de noviembre, se encuentran en el Cerro La Trinidad, que está a 32 kilómetros de aquí de Tegucigalpa, yendo hacia Choluteca. Ahí está esa hermosa aldea todavía, que es un testimonio viviente de la gesta heroica que hizo de nuestro héroe. Y ahí se libró la primera acción importante de Morazán. Él no era el jefe del equipo, él no era el jefe de la batalla, el jefe era Remigio Díaz, un concuño de él, casado con una hermana de la bella esposa de Morazán. Entonces don Remigio Díaz vio que ahí el que más se destacó fue el genio poderoso de Morazán, y reconoció que había que cederle todo a él. Y ahí comienza el triunfo de Morazán. Después de ese triunfo de la Trinidad, él se vuelve jefe de Estado de Honduras, pero a él no le interesaba estar en el escritorio. Esa papada era muy aburrido para él. Necesitaba acción, y se da cuenta que los salvadoreños estaban siendo sometidos por la familia Isinela, los poderosos de Guatemala. Entonces se va a defender a su hermano, el pueblo salvadoreño, y derrota a esa gente en Hualcho, los hace morder el polvo, y sigue avanzando y llega a San Antonio. El propósito de él era, oigan bien, como ya habían quitado a Herrera en Honduras, a Prado en El Salvador y a Barrún en Guatemala, el propósito era dejar limpio Honduras, avanzar a El Salvador y limpiarlo, llegar a Guatemala y limpiarlo, y con esos tres recuperar la legitimidad de Centroamérica, porque Nicaragua y Costa Rica estaban absortos, estaban ausentes, no se metían. Entonces, pues estaban de acuerdo que no les había llegado el momento a ellos. Y resulta, ¿verdad?, que de salto en salto Morazán iba ganando. En San Antonio se da la capitulación, sigue avanzando y se da la famosa batalla de las Charcas, Cala, entra triunfante a San Salvador en octubre, y después se prepara, ya había liberado a San Salvador, Honduras y El Salvador, y de donde llegaba restablecía el orden. En El Salvador restableció el orden también, y le tocaba el turno Guatemala, que era la capital federal, era el hueso duro, era el núcleo, lo más duro, y prepara todo para eso. Y se da la famosa batalla primero de las Charcas, luego la de Mixco, luego la de San Miguelito, y en todas venció. Y se da finalmente la batalla de Guatemala un 12 de abril de 1829. Vence él y entra triunfante a la ciudad al día siguiente, un 13 de abril. Y en esa entrada triunfal culmina la revolución morazanista de 1829. Restituye el orden, quita a los impostores, libera a Dionisio Herrera de la cárcel y le devuelve la legitimidad a Centroamérica. Entonces los ricos de Centroamérica, acantonados en Guatemala, como la poderosa familia Isinela, esa familia era la más poderosa de Centroamérica y sigue siéndolo todavía. Imagínense que hubo 13 marqueses de Isinela. El primero, el fundador de la familia, Juan Fermín Isinela Irigoyen, que fundó esa familia en 1765, y el título lo obtuvo con mucho dinero. Primero era un arriero, un vendedor de muras en México. Hizo fortuna, llega a Guatemala y funda esa familia, la familia más poderosa. Después el segundo marqués de Isinela era el hijo de él, Mariano de Isinela, el más poderoso. Era el jefe del Estado de Guatemala en ese momento.
El jefe del ejército era Juan Aycinena. El jefe de la Universidad de San Carlos era Pedro Aycinena. Y la que dirigía la iglesia católica era María Teresa Aycinena. Y ustedes saben muy bien que dicen que todas las tardes se reunía en un convento a hablar con Dios. Se encerraba con Dios de 3 de la tarde a 5 de la tarde, y cuando salía del cuarto salía como en trance, con unos papeles en la mano, y esos papeles le entregaba a alguien para que los tirara por la cúpula de la iglesia, y los feligreses cuando miraban los papeles, los que estaban reunidos en la iglesia creían que eran enviados por Dios, y los comenzaban a leer y decían: muerte al perverso Morazán, bendito Carrera, el salvador de Centroamérica. Entonces resulta, ¿verdad?, que esos papeles tenían una ortografía terrible. Dios no sabía escribir muy bien en el tiempo. Entonces, pero entienden, la ignorancia, el fanatismo, la superstición eran enemigos poderosos, ¿verdad? Y todavía siguen siendo poderosos. Jóvenes, pues entonces entra Morazán y comienza a platicar con los enemigos de la Federación Centroamérica, y ellos, la poderosa familia Aycinena. El último de los Aycinena, que acaba de morir, se llamaba Álvaro Arzú Irigoyen. Fue presidente de Guatemala en 1995 y fue alcalde de Guatemala desde 1996 hasta el 2016. 20 años. ¿Entienden? Ustedes saben esa historia, acaba de morir él. El último es uno de los Aycinena, pero esa familia está fuerte todavía. Entonces, resulta, ¿verdad?, de que los de Guatemala, los líderes de Guatemala, cuando ven a Morazán triunfador, se le acercan y lo quieren enamorar, lo quieren envolver como esas serpientes, pero encantadoras, como esas sirenas, o como esas muchachonas, ¿verdad? Y entonces resulta que le dijeron: usted es la persona indicada para seguir ejerciendo el poder. Le ofrecieron la dictadura. Y él dijo: no, yo no nací para eso. Yo tengo mi espacio en Honduras. Recuperó la legitimidad de Centroamérica y queda provisionalmente como presidente de Centroamérica José Francisco Barrundia, el hermano de Juan Barrundia. Y es así como se le devuelve la legitimidad de Centroamérica. En 1800, con ese triunfo, Morazán regresa a Honduras. ¿Cuáles son los efectos, con esto termino, de la recuperación de la legitimidad de Centroamérica? Pues Morazán, hay elecciones en Centroamérica en 1830, participan los hondureños, Morazán y Valle. Valle, con toda su gloria, es derrotado por Morazán. Valle acepta y se vuelve consejero de Morazán. Y Morazán, en ese gobierno, cambia su actitud de soldado, de militar, y se convierte en un verdadero estadista. Los militares hondureños creen que Morazán era un militar de carrera, no, él era un militar improvisado. Morazán era más que todo un educador, un visionario, un estadista, un hombre civilista, un humanista. Nada que ver con estos militares, ¿verdad?, que han un montón de cosas acá de cartón o de chapa, pero que no han sudado por ellas, a saber cómo lo han conseguido. Aquel hombre sí logró sus propósitos a base de lucha y superados. Pues bien, ya como presidente de Centroamérica, Morazán comienza a convertirse en el estadista que nosotros queremos que la juventud conozca. Y lo primero que hace es separar la iglesia del Estado. Esa iglesia que tanto daño había hecho, porque era un instrumento de la corona española y que todo el tiempo estuvo en contra de la independencia de Centroamérica y en contra de la federación y los avances de Centroamérica. Hay curas buenos, había curas buenos, pero había unos 4 picaritos que estaban haciéndole mucho daño a la iglesia. Habían 7,000 sacerdotes en Centroamérica, más o menos. Y de esos 7,000, unos cuantos estaban molestando, entre ellos Casados y Torres. Ramón Casados y Torres, instrumento de la familia Aycinena. Viene Morazán y a través de Nicolás Raúl lo apresa y lo manda fuera de Honduras, a través de Humor a Cuba, y ahí en Cuba seguía fastidiando a él, hasta que la iglesia lo convirtió en arzobispo de Cuba, a través de España. Y entonces, de esos 7,000, solo expulsó a 92. Gente, ¿verdad?, que andaba ahí no sirviendo a la grey, sino que haciendo otra labor. La iglesia tiene que dedicarse a servir a Dios y a su prójimo, a hacer el cumplimiento de la palabra, pero ya meterse en otra cosa ya es bastante cuestionable hasta por ellos mismos. Pero esa es otra historia. Después de eso también hizo unas cosas muy importantes, como
propiciar el matrimonio, el divorcio, los juicios por jurados y sobre todo el habeas corpus, la exhibición personal. Es una gran conquista porque aquellas personas que tenían presos a sus familiares tenían la posibilidad de saber si estaban vivos o estaban muertos. Es un paso muy importante en la historia y sobre todo para ustedes, que son estudiantes universitarios, introdujo en Centroamérica el método educativo lancasteriano, el método más moderno en aquella época, inventado por Andrew Bate y Joseph Lancaster, dos jóvenes religiosos de Inglaterra que lo pusieron en práctica con los hijos de los soldados de Inglaterra controlados en Madrid, la India. Muy efectivo, parecido más o menos a las punterías. Y con eso Morazán demostró que era un gran estadista. Fue una época dura, tuvo problemas con el padre Reyes, porque la expulsión de los curas hizo una gran reacción. Toda acción genera una reacción. Si yo le tengo que dar un golpe a alguien, tengo que estar dispuesto a recibir dos. La vida del hombre es como el boxeador, el que gana al final es el que está mejor preparado. El que mejor aguanta, ese es el que vence. Pues Morazán tuvo un gobierno bien difícil en su primera etapa, le hicieron la vida imposible, conspiraban contra él todos los días. Y se da de nuevo elecciones en 1834, vuelven a participar estos dos hondureños, Morazán y Valle. Es que no había más gente en Centroamérica, sí había muchos, pero eran los talentos, eran las estrellas del momento, eran los protagonistas de la historia. Y en esta ocasión ganó el sabio Valle. Valle, 2 veces presidente de Centroamérica, Morazán, 2 veces presidente de Centroamérica. A ver por qué. Valle se prepara. Tenía excelentes comunicaciones con los talentos del mundo. Su correspondencia lo dice. Tenía la influencia y el aprecio de Jeremías Bentham, el gran pensador del mundo. Él fue el que le recomendó el método lancasteriano a él y eso lo recomendó a Morazán. Y entonces decía Valle que iba a ser de Centroamérica un gran país en el mundo. Pero la muerte, ese enemigo terrible de los seres humanos, traidor por excelencia, le arrebató la vida un 2 de marzo de 1834. En el camino, él le pegó un paro cardíaco y de su hacienda a 16 kilómetros de Guatemala iba delirando él en el camino. Decían, ¿verdad? Cuando yo sea presidente voy a hacer lo mejor por Centroamérica, voy a traer los mejores maestros. Pensaba en la educación, es lo más importante, educar a nuestro pueblo. Él lo sabía, ellos lo sabían, pero la muerte lo mató. Y hay de nuevo elecciones en Centroamérica y en esta ocasión ganó de nuevo Morazán. Y Morazán comenzó su segundo periodo con un perverso a la par. Ya había llegado a Centroamérica el proterco, el cortoso Federico Chaplin, el cónsul de Inglaterra en Centroamérica, que antes de venir a Centroamérica había sido espía allá en el Báltico. Los rusos lo expulsaron de Varsovia porque no lo mataban con su espionaje. Y Lord Palmerston, el primer ministro inglés, le dijo a él, buscarte un lugar donde te pueda llevar. Y comenzó a buscar y encontró allá un país reciente, Centroamérica, allá me voy. Y cuando vino el tipo, vio estas chozas y esta gente humilde, dijo, aquí voy a hacer mi aborto. Y comenzó a pelear por los intereses de la pérfida región y contra Centroamérica. Al principio Morazán simpatizaba Chaffee con Morazán. Chaffee tenía una naturaleza bien complicada. Mario Rodríguez lo define muy bien en su libro Chaffee en Centroamérica. No voy a entrar en detalles. Él era un hombre, ¿verdad?, que nunca se casó y nunca tuvo hijos. Era un hombre complicadísimo. Tuvo un acercamiento con Morazán, Morazán no le hizo caso y ahí se distanció de él. Y comenzó a convertirse en un enemigo terrible de Morazán y a odiarlo con odio jarocho, así como dicen los chavos. Hasta que al fin se salió con la de él conspirando para lograr la muerte de Morazán. Cuando Morazán termina su periodo en febrero de 1839, toma la decisión después de ser presidente de Salvador de irse al exilio, a un autoexilio para evitarle males mayores a Centroamérica. Chaffee se va de vacaciones. Pero cuando Morazán regresa y es presidente de Costa Rica, Chaffee regresa también, ya volvió, dice, hay problemas. Y se cree, según Bancroft, que hubo una misa negra. Según Bancroft y Mario Rodríguez, que hubo una misa negra en julio de 1842 en San Salvador
donde estuvo el mulato de hierro de Honduras, Herrera, Carrillo de Costa Rica, que estaba exilado en San Salvador, y Carrera, el indio de Mita, con Chaffel y un representante de la familia Isinena en San Salvador para fraguar la muerte de Morazán. Se da la muerte de Morazán, ustedes saben, en 1842, pero antes pensó en la juventud. Jóvenes, no defrauden a Morazán, estamos mejor a tiempo y sobre todo no defraudemos a la patria. Ustedes son nuestra esperanza, ustedes son nuestro sueño, son nuestra ilusión y todavía estamos a tiempo para redimir a nuestra patria. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, sabemos de que ha sido una jornada extraordinaria. El profesor Oscar nos dio a nosotros una visión general de la época, de las contradicciones, de los problemas, y don Carlos Turcio nos ubicó en todos los acontecimientos históricos, desde 1821 hasta 1842, en septiembre. Yo siempre he dicho de que no de casualidad los conservadores centroamericanos escogieron el 15 de septiembre para fusilar a Morazán. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, ¿verdad?, ha recordado con vehemencia el momento en que Morazán fue fusilado, porque estamos ocupados de festejar el 15 de septiembre con las palillonas, como decía bien don Carlos, ¿verdad? Y ahora también quieren borrar, casi han borrado ya del calendario cívico, el 3 de octubre el nacimiento de Morazán. ¿Verdad? Ahora se van a fijar ustedes que todos los periódicos están invitando para octubre a la semana de Morazán. La semana del turismo, la semana en todos los periódicos, ¿verdad? Mujeres en traje de baño, invitando a los balnearios. Mientras tanto, ¿verdad?, un grupo de personas que son amantes, ¿verdad?, de nuestra patria, se reúnen en la Casa Morazán, Carlos Turcio, para celebrar el nacimiento de Morazán. El año pasado para mí fue vergonzoso porque una representante de la Embajada de El Salvador nos decía, mientras aquí, ¿verdad?, están viajando ya para los balnearios, en El Salvador están preparando manifestaciones para coronar al héroe en el cementerio de San Salvador. Ministros de escuela y colegios. Sí, sí, claro. Entonces, realmente yo creo que son momentos de reflexión. Les agradecemos realmente la presencia a todos ustedes, para que hayamos aguantado. Yo creo que poco nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a meternos de lleno en estas conferencias, pero yo creo que son las mejores formas para que nosotros también formemos, ¿verdad?, esa idea cívica y de patriotismo. Diga. Licenciado Virgilio, y ustedes, así como este grupo de profesionales que saben de la historia, usted como gente vinculada aquí en la área social, ¿no se han preguntado por qué la pedagógica no impulsa un proyecto para remitirlo al Congreso Nacional y que esa semana morazánica no lleve el nombre, para no enmancillar el nombre de este héroe de la patria? El año pasado, como participantes también, ¿verdad?, de este convenio que tenemos con la Casa Morazán y como participantes en ese evento, todos los intelectuales que estaban allí, ¿verdad?, se firmó una carta para el gobierno de la República haciéndole ver la necesidad de recobrar, ¿verdad?, la importancia de la fecha histórica del 3 de octubre, ¿verdad?, y que esa semana la podían regalar después o antes, pero que no se hiciera precisamente el 3 de octubre. Pero yo creo que aquí estamos nuevamente viviendo la misma política del conservadurismo del siglo XIX, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, los aycinenas siguen en poder en Centroamérica. Así es. ¿Verdad? Y aquí en Honduras no es la excepción. Entonces, se sigue matando el morazanismo, se sigue matando el civismo, el patriotismo, y se sigue enalteciendo, ¿verdad?, la empresa privada y la corrupción y el narcotráfico, desgraciadamente.
Bien, entonces, yo no sé si hay otra pregunta, algún comentario, ¿verdad? Si no, pues, no nos queda más que agradecer al profesor Oscar Zelaya, ¿verdad? Encargado de esta sala morazánita, ¿verdad? Francisco Morazán Quesada, se llama esta sala, donde hemos realizado ya algunos eventos y seguiremos realizando eventos. Tenemos preparado todo un calendario para eventos. Y, ¿verdad? También al profesor y al abogado Carlos Turcio, que ustedes lo van a ver permanentemente, casi todas las semanas en los diferentes canales, ¿verdad? Hablando de esta figura de Morazán, ¿verdad? Yo digo que parecemos Quijote de repente, ¿verdad? Hablando aquí a todas las nacionalidades, ¿verdad? Sí, o loco, ¿verdad? Pero yo creo que algo necesitamos hacer, ¿verdad? Así es de que muchas gracias, don Carlos, ¿verdad? Le agradecemos mucho, ¿verdad? A Carla. La sala le tiene preparado acá un pequeño reconocimiento, dice Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Vicerrectoría Académica, Departamento de Ciencias Sociales. A través de la sala José Francisco Morazán Quesada otorga el presente diploma al licenciado Carlos Turcio por su colaboración al haber brindado la conferencia Revolución Morazanista de 1929, realizada el 9 de abril del 2019 en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Honduras, Centroamérica, y firmamos al Departamento de Ciencias Sociales. Don Carlos, gracias. Y la misma leyenda la tenemos para nuestro querido y estimadísimo profesor Oscar Zelaya, ¿verdad? Investigador educativo.